Hola, muy buenos días, tardes a todos aquellos que nos están sintonizando. Justamente el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a conversar sobre todo lo que tiene que ver en relación, bueno, todo lo que vamos a poder conversar durante una hora en relación a la energía nuclear. Y para ello hemos contado el día de hoy con el doctor Ignacio Araluce, justamente presidente del Foro Nuclear Español. Sí, es importante destacar, bueno, obviamente él ha dedicado toda su vida, digamos, al sector nuclear, una década dirigiendo justamente desde París la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, WANO. Le llevan ahora justamente a presidir el Foro Nuclear Español, ¿sí? Un poco la intención y el objetivo de este conversatorio es justamente que vamos a ir abordando los diferentes temas, las diferentes áreas que se ciernen en relación al tema nuclear, ¿no? Muchas veces cuando hablamos sobre radiación en general, hablamos sobre una gran cantidad de mitos, también hay una gran cantidad de realidades que a veces quedan minorizadas. Y justamente para ello, entonces nos acompañan en el día, tarde, noche de hoy, nos acompaña justamente el doctor Ignacio Araluce. Muchísimas gracias por recibirnos, doctor. ¿Cómo está? Un placer estar aquí conversando. Muy bien. Y de igual forma, por supuesto, dentro de nuestro panel tenemos también al doctor Laszlo Sajo. Profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes ya para ustedes. Muchas gracias. El No, doctor Laszlo gracias por la justamente nos invitación. acompaña ahorita allá desde Hungría, inicia sus estudios en energía nuclear, se gradúa justamente en relación de perito, de técnico nuclear inicialmente, luego obtiene la laurea de doctor en ciencias físicas en Milano, y bueno, sucesivamente va avanzando en relación al PhD en física, luego evidentemente ahorita ya lo tenemos como profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, miembro de la Academia de Ingeniería y Hábitat de Venezuela. Así que bueno, un honor por supuesto poder contar con todos ustedes. También de igual forma nos acompaña el doctor Miguel Martín Landrove. Profe, buenos días, bueno, buenas madrugadas para nosotros, ¿no? ¿Cómo está Sí, usted? nosotros de madrugada, sí, muy buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, esperemos que esto no genere divorcios ni en su casa ni en la mía, espero. No, Pero bueno, pero yo siempre un gusto tampoco. poder conversar. Justamente el doctor Miguel Martín Landró, evidentemente físico, sí, inicialmente también, ahorita en este momento lidera el Centro de Física Molecular y Médica, también de igual forma ha sido director y miembro fundador del Physics and Mathematics in Biomedicine Consortium, de igual forma se encuentra, digamos, como miembro del Comité Académico del Posgrado de Bioingeniería, así también miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Radiocirugía, investigador del Programa de Estímulo del Investigador y de Innovación. Y bueno, por supuesto, todos acá de la casa, estamos aquí todos en familia, así que bueno, dicho todo esto, yo quisiera comenzar un poco brevemente. ¿Cómo la ve usted, doctora Luce? ¿Cómo está viendo usted el tema nuclear? ¿Cuál es el feedback que tenemos inicialmente de la comunidad? Es decir, en el caso de América Latina, tenemos pocas centrales nucleares. Cuando hablamos del tema nuclear, en muchas ocasiones dice, eso es para países desarrollados, vamos a hablar del caso de Europa, pero acá en América Latina nosotros no estamos con eso. ¿Cómo ve usted el feedback en el caso español particularmente? ¿Cómo está visto el tema nuclear? Bueno, efectivamente, o sea, el tema nuclear siempre ha sido muy controvertido en general. O sea, no es igual que otras fuentes de generación de energía desde el punto de vista de la visión del público en general. Hemos nacido así porque yo creo, y es luego un error, pero realmente la gente, el mundo, conoció la energía nuclear en general, ¿no? La gran capacidad de generar energía con no generando electricidad para fines pacíficos, sino para fines bélicos, es decir, en los casos de la bomba de Hiroshima, Nagasaki, etc. Y debido a eso, yo creo que hay una concepción en la sociedad que une las centrales nucleares de generación de energía eléctrica
con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y es algo que no nos lo hemos quitado nunca, ¿no? Entonces, es un tema controvertido, es un tema en el que hay posicionamientos a favor e en contra en la sociedad. También es verdad que yo creo que poco a poco, en menor medida, y esto de vez en cuando, cada cierto tiempo, desgraciadamente por algún evento que ocurre, vuelve otra vez a la sociedad y vuelve a haber controversia en la sociedad. Luego disminuye cuando no hay ningún evento más o menos importante, pero, en fin, efectivamente es controvertido, y no solamente en la sociedad, sino también muchos dirigentes institucionales, políticos, etcétera, toman un posicionamiento que no le ocurre a otras fuentes de generación de energía eléctrica, ¿no? En cambio, con la nuclear sí. De todas formas, pues estamos viviendo un momento en el que la gente piensa, y ya lo iremos comentando durante toda esta conversación, la gente piensa que la energía nuclear está en declive, en fin, que va perdiendo fuerza, que va perdiendo importancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo diría que no es así, o sea, es algo que está alejado de la realidad. Lo que pasa es que los polos, no solamente en la energía nuclear, en general en todo, en todos los órdenes de la vida, y económicos, sociales, etcétera, ¿no? Pero en fin, en la energía nuclear en particular también los polos se van desplazando, ¿no? La energía nuclear antes estaba centrada fundamentalmente en, digo fundamentalmente, en América del Norte, fundamentalmente Estados Unidos, Canadá, Europa, y luego, pues, con pequeñas aportaciones en otros países del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que, desde el punto de vista de número de unidades nucleares, generación nuclear, importancia de la generación eléctrica de origen nuclear en el mundo, lo que es América del Norte en general y Europa sí está decayendo ligeramente. Sin embargo, se ha desplazado el polo en general hacia Asia. Por tanto, en Asia está habiendo un boom, diría yo. En este momento se están construyendo en el mundo, yo diría casi que el máximo número de unidades nucleares por año de toda la historia. Lo que pasa es que nuestra visión aquí en Europa y la visión en Norteamérica, pues es al revés, ¿no? Es que hay muy poca actividad en la construcción de nuevas unidades nucleares. No, y también está el tema de que si hay si hay un cierre o una disminución, aparece en todos los medios de comunicación, listo, el cierre de la central nuclear, pero entonces de repente Francia abre la vía para prolongar 10 años uno de sus reactores nucleares, entonces no, eso aparece en la lejanía, ¿no? O sea, bueno, evidentemente, pero eso es como todo en la vida. Si uno se fija y coge cualquier medio de comunicación, siempre las noticias más destacadas son las noticias en general negativas. El hombre en general tiende al morbo, y entonces todo lo que sea negativo, malo, violento, etcétera, pues tiene más repercusión. Nos ocurre en todos los órdenes de la vida, o sea, cuando ves la juventud, en fin, está desquiciada y tal y cual, y estamos hablando del 3% de la juventud. El resto de la juventud es maravillosa, trabaja, estudia, es buena gente, etcétera. Lo que pasa que, bueno, los ejemplos que no vende el decir, joder, mira qué grupo de chicos tan estupendo, ¿no? Eso no vende. Lo que vende es lo otro. Bueno, pues en energía nuclear pues nos pasa igual. O sea, lo que vende pues es la noticia más negativa, etcétera, etcétera, y sin embargo las positivas no. Estamos viendo, ya digo, un auge tremendo en Asia, no digo ya en China. O sea, yo he tenido la oportunidad de visitar muchas centrales nucleares chinas y de conocer las empresas chinas, cómo están construyendo y fabricando, que son un modelo y tienen actualmente una tecnología impresionante, las construyen maravillosamente. Vas a India y te pasa, vas a Corea y te pasa la reciente incorporación de los Emiratos Árabes, ¿no? Que es algo chocante, en que un país que tiene unas reservas
unas reservas petrolíferas y de gas gigantescas. Sin embargo, se ha lanzado a la carrera nuclear construyendo centrales nucleares, ¿no? Con lo cual, por eso digo que la visión puede estar un poco distorsionada y no es como nos presentan muchas veces, sino, en fin, mejor, mucho mejor, tiene una imagen real, mucho mejor que la que nos dan. Claro, es que mire, obviamente tomando en cuenta el hecho de, bueno, que nosotros estamos hablando de 7.800 millones de personas en el mundo, ¿no? Y más la tasa de crecimiento, o sea, es evidente que necesitamos tener a la mano todas las opciones posibles en relación al tema energético, ¿no? La razón fundamental es que, bueno, de todos esos 7.800 millones de personas, una fracción muy pequeña de la humanidad tiene acceso suficiente al tema de la energía para cubrir las necesidades básicas y evidentemente discriminar o apartar alguna de las fuentes definitivamente no es concebible, no es lo adecuado, ¿no? Justamente, a pesar de que efectivamente usted conversaba el tema nuclear como, digamos, viene con un plomo en el ala, ¿no? Viene en el sentido de que ya automáticamente se vincula con el tema armamentístico, con el tema de daños. Definitivamente también hay algunos accidentes que marcaron un hito en lo que tiene que ver con la energía nuclear, ¿no? Y ese, obviamente, el caso de Chernóbil. El caso de Chernóbil es un caso muy particular porque se atribuye o se asocia en el colectivo, se asocia el tema de Chernóbil con toda la energía nuclear. Es decir, no estamos viendo, hey, ya va, de qué año estamos hablando, justamente qué tipo de reactores, cuáles fueron las causas que desencadenaron, entre ellas obviamente, hoy por hoy en el mundo no son los mismos mecanismos de seguridad, ni siquiera los mismos mecanismos de entrenamiento del personal, ¿no? ¿Cómo ha visto España ese tema de la actualización del personal? Obviamente, todo el tema de ante alguna emergencia o un accidente en el caso de las centrales nucleares. Bueno, y esto, efectivamente, como muy bien dices, perdonar que yo os hable de tú, ya sé que Claro, vosotros no, de tú a tú, de tú a tú. pero no me sale todavía. Perfecto, Pero de tú a sí, tú. perdonar que os tutee. Bueno, esto yo diría, efectivamente, la gente quizás no lo entienda muy bien. Como todo en la vida, las centrales nucleares, en la historia, ha habido unas que por diseño eran mucho mejores que otras, igual que hay unos coches mejores que otros y unos aviones mejores que otros. Entonces, por diseño, hay unas centrales que son mucho mejores desde el punto de vista de diseño y otras centrales no tanto. Hay unas centrales a lo largo de la historia que las medidas de seguridad se fueron reduciendo o dejándolas en el mínimo por una razón. Hay que tener en cuenta que en una central nuclear de las modernas, el 35-40% de la inversión de los equipos que hay en una central nuclear prácticamente no funcionan nunca. Están ahí solamente para el caso en el que haya una situación que se requiera a esos equipos, que normalmente no funcionan nunca. Claro, la tentación de decir, oiga, es que si el 40% de la inversión me lo quito, la central produce exactamente lo mismo, genera electricidad exactamente igual y me ahorro ese 40% de la inversión, con lo cual, bueno, pues es de lo más competitivo. Claro, ese es un error tremendo, porque eso es como todo en la vida, es como cuando se conduce un coche y no se tiene seguro de accidente. Pues efectivamente tú puedes conducirlo, pues me he quitado el seguro, pago menos, joder, qué bien, ¿no? Claro, hasta que llega el día del accidente y te acuerdas de que no tienes seguro. Bueno, pues esto pasa exactamente igual. ¿Qué ocurría en su día, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética? Que en la antigua Unión Soviética el problema está en que o creaban fuentes de generación eléctrica masivas, importantes, tal, o se morían de hambre y frío. Hay que estar allá para conocer el frío que hace allá. O sea, en fin, entonces, ¿qué ocurre? Tampoco desde el punto de vista económico se podían permitir grandes lujos. Entonces, se construyeron centrales que desde el punto de vista de funcionamiento técnico de la central estaban muy bien,
pero las medidas de seguridad pues eran deficitarias. Las centrales de entonces, por ejemplo, no tenían el recinto de contención en el que en caso de un accidente toda la generación de productos radiactivos, el combustible mismo y todos los potenciales productos radiactivos se quedan confinados, por ejemplo, dentro del recinto de contención. Ese es un ejemplo, ¿no?, que es evidente, ¿no? Pero hay muchos más equipos. ¿Qué ocurre? No tenían dinero suficiente, capacidad económica para gastar esa cantidad de dinero en medidas de seguridad, pero sin embargo se morían de frío o de hambre y construyeron una serie de centrales, bueno, con esas características. No solamente eso, sino que también, debido a la situación social, política, etcétera, la operación de las centrales estaba muy dirigida. A mí me asombró mucho. Yo fui director de una central de 2 unidades aquí, muy grandes, de 1000 megavatios cada una, y yo era el director. He estado 20 años en una central nuclear dirigiendo una central nuclear, ¿no? Entonces, a mí me asombró al principio cuando empezamos a tener intercambios después de Chernóbil con muchas de las centrales de allá, de la antigua Unión Soviética, y a mí me asombraba, por ejemplo, que trabajaban sin procedimientos, ¿no? Es decir, trabajaban con conocimiento, mucho conocimiento, pero no tenían procedimientos. Entonces, es algo que a nosotros no nos cabía en la cabeza. ¿Cómo se puede trabajar en una central nuclear? Bueno, pues era una realidad. ¿Qué ocurre? Todo eso ya hemos hecho el sorpaso de toda esa situación. Todas esas centrales y tal, si uno las visita ahora, son maravillosas. Las centrales ucranianas, las centrales rusas, en este momento funcionan de una forma totalmente distinta a la de antes. Ya digo que desde el punto de vista de seguridad, que es uno de las centrales nucleares, desde el punto de vista de aceptación social, etcétera, tienen 2 grandes inconvenientes. Una, el potencial desastre, el potencial accidente, que la gente dice, bueno, ¿y si hay un accidente en una central nuclear? Y el segundo, pues los productos radiactivos, el combustible gastado, etcétera, etcétera. Si no, sería un chollo. Porque claro, el tener una fuente de energía prácticamente inagotable, con las reservas que hay de combustible nuclear en el mundo, unas piedrecitas que tú las metes en agua y por arte de birli-birloque generan una cantidad de energía tremenda, pues sería un chollo si no tuviera esos 2 polos. Entonces, hemos trabajado toda la vida en esos 2 polos, en los temas de seguridad, teniendo en cuenta que todas las centrales ahora en el mundo hay una filosofía que es lo que se llama la defensa en profundidad. Es decir, que cualquier evento que se pueda suponer siempre tiene, primero, sistemas activos y sistemas pasivos para atajar la situación de accidente. No solamente eso, sino en los sistemas activos, esos sistemas activos se mueven, le hace motores, bombas, etcétera, se mueven o bien por energía eléctrica o por vapor y los sistemas pasivos se mueven por gravedad o por diferencias de presión, etcétera. Siempre eso, el diseño está pensado en una defensa en profundidad. Es decir, que falla en la redundancia. Se necesita un equipo, pero en la central hay 4 iguales por si falla uno tras otro. Pero ya digo, cada uno de ellos, además, alimentado con un sistema energético diferente. Uno eléctrico, otro de vapor, otro de gravedad, otro de tal. Quiero decir que la seguridad está pensada desde el inicio teniendo en cuenta el concepto de defensa en profundidad. Y luego está el tema de la contención de la radiación. La radiación se produce, etcétera, los productos radiactivos se producen y todo está pensado que además tiene una característica diferente y que por eso la gente le da un cierto temor, que es lo que nos está pasando también en este momento con el virus y con la pandemia, que no se ve, no se nota.
Es decir, no es como un fuego, que el fuego lo ves y sientes el calor, ¿eh? O una inundación, que ves la cantidad de agua, o que la radiación no se ve. Entonces tienes que tener unos ojos maravillosos, como son los monitores de radiación, por ejemplo, que lo pueden detectar. Pero claro, eso en la percepción pública no es tan sencilla como el fuego. La gente al fuego le teme, pero dice, bueno, pero está ahí y ya, en cambio, la radiación, pues no sé, igual que nos pasa ahora con el virus, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que trabajar en esos dos campos fundamentales. Y se ha trabajado y los diseños actuales son absolutamente diferentes. No, y totalmente. Fíjese usted que la generación de potencia, digamos, basado en el manejo de la energía nuclear, es una de las mayores eficiencias disponibles, ¿no? En consecuencia, la energía nuclear tiene que tener su sitial y su posición adecuada. O sea, estos accidentes que han ocurrido hasta el día de hoy, cuando se ponderan de manera correcta y adecuada, y justamente los evaluamos a corto y a largo plazo, tomando en cuenta el daño producido, los efectos, las personas, no supera nunca y en varios órdenes de magnitud cuando lo comparamos también históricamente con el uso del combustible fósil, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que trata un tema importante, ¿no? Y es justamente, bueno, sí, obviamente pudiera o el manejo con material radiactivo definitivamente supone un riesgo, pero también supone, por supuesto, incrementar las medidas de seguridad y de protección radiológica adecuadas, ¿no? En ese sentido, aquí voy a incorporar un poquitico al profesor Laszlo, aquí que lo tenemos allí. Profe, en el caso particular de Venezuela, el profesor Laszlo también presidente de la Sociedad Venezolana de Protección Radiológica, y justamente en el caso de Venezuela, a muy corto tiempo, justamente digamos, a una decenia o a unos pocos años de haber puesto en funcionamiento el reactor nuclear en el caso Fermi, Venezuela también comienza digamos, ese boom, ¿no? A pesar de tener el tema petrolero, comienza el tema del reactor de investigación en el IBIC, ¿no? Siendo incluso uno de los primeros en América Latina. Un poco cómo ve usted la situación y para ponerlo en contexto para aquellos que nos están viendo desde varias partes de Latinoamérica, obviamente saben muy bien la situación que vive el país en este momento, en el caso de Venezuela, siendo un país petrolero, teniendo unas altas reservas en el caso de petróleo, pero ¿cómo ve usted el tema nuclear en el caso de Venezuela? ¿Es posible, sobre todo para aquellas poblaciones que estén más a distancia? ¿Cómo lo ve? Recientemente se tocó este tema y efectivamente la idea dominante sería no la instalación de una gran central nuclear, que actualmente es sumamente costoso y no creo que sería conveniente desde el punto de vista económico para Venezuela, sino más bien a secundar la estructura que ya tenemos, es decir, utilizar algunos reactores nucleares más pequeños distribuidos en diferentes partes del país, principalmente donde tengan menos reservas energéticas o sea más difícil o, digamos, complicado llevar la electricidad. Esto sería un primer punto. Y el segundo punto sería absolutamente recomendar, en el caso de un programa nuclear, unos reactores de cuarta generación. Existe ya una serie de compañías en el mundo que están trabajando y produciendo, teniendo la capacidad de producir reactores ligeramente pequeñas. ¿Cuáles son estas ligeramente o pequeñas? Me refiero a unos 100 a 400 megavatios. ¿Cuál sería la razón principal de esto? Además de lo que mencioné, es que siendo menos complicado, es mucho más asegurar que no haya, digamos, accidentes nucleares de tipo Chernobyl o de Fukushima. Esto es el primer punto. El segundo punto, que en Venezuela, desafortunadamente, antes de entrar en un programa nuclear de este tipo, requiere absolutamente levantar la industria nacional pesada. ¿Por qué solamente algunos países en Latinoamérica tienen reactores nucleares? Porque la infraestructura que necesita la construcción nuclear, ellos ya lo tienen. México, por ejemplo, tiene una grandísima industria, Brasil y Argentina. Y entonces los países que quisieran lanzarse en el
producción de energía nuclear, evidentemente deberían primero reforzar la infraestructura. La razón de esto es porque un reforzamiento de la estructura y de la industria nacional pesada ayudaría muchísimo a modificar los aspectos, digamos, que pueden influenciar la mentalidad de la gente. Me refiero típicamente a los periodistas que hacen énfasis sobre la parte negativa. En este caso, harían énfasis en la parte positiva de una industria nacional pesada importante y por lo tanto aceptarían también desde el punto de vista psicológico mucho más la fuente nuclear. El segundo punto es indudablemente que tenemos que luchar en Venezuela contra la falta de conocimientos, digamos, desde el punto de vista científico, en cuanto en Venezuela, por diferentes razones, la información la domina principalmente un pequeño grupo de personas, mientras la gran mayoría prácticamente recibe la información de los medios, digamos, de difusión masiva. En definitiva, si queremos entrar en un programa nuclear, y ya lo hemos hecho en diferentes intentos, tú ya mencionaste la primera fase de los años 60, 70, que Venezuela instaló un pequeño reactor nuclear de investigación de 4 megavatios, es decir, de una cierta potencia muy buena para poder hacer trabajo de investigación. Pero, ¿cuál fue la sucesión o el aspecto histórico? Que lo cerraron. Es decir, haber destruido ese centro tan importante desde el punto de vista conocimiento tecnológico y, digámoslo, nuclear y aplicativo, evidentemente ha hecho que Venezuela retornara a unos niveles de información en el campo nuclear pre-1960 que estaba mencionando anteriormente. Entonces, en definitiva, para concluir, 2 puntos importantes. Primero, reforzar la industria nacional y segundo, disponer de una información de medio que efectivamente favorezca la energía nuclear como una alternativa de las energías que quieren prácticamente, que requiere Venezuela para poder progresar. Esto es mi punto en general. Fíjense que obviamente el tema de el desarrollo, digamos, de reactores basados en el ciclo de torio, básicamente, bueno, tenemos 2 puntos importantes allí, ¿no? Lo primero, el caso de la abundancia de torio a nivel de todo el planeta, ¿sí? Y bueno, en el caso particular de Venezuela tenemos yacimientos de óxido de torio en Guayana, así que definitivamente tenemos una oportunidad allí. Y lo otro, bueno, la dificultad probablemente de generar armamento militar a partir de los desechos en el ciclo de torio. Entonces, bueno, son 2 puntos que en el caso de América Latina evidentemente pasan a ser importantes, ¿no? A la hora de hacer este tipo de consideraciones. ¿Cómo lo ven del otro lado allá del Atlántico? ¿Cómo lo ve allá el doctor Alaluz el caso particular de los reactores de cuarta generación, el caso de los reactores de contorio? Después vamos a tocar un poquitico el tema de fusión. Por allí también tenemos al profesor Miguel allí al bate. Pero ¿cómo lo ven ustedes allá desde el punto de vista de este tipo de medidas, por ejemplo, que pudiéramos tomar en el caso de reactores? Diría que el aspecto político entra casi 100%. Desafortunadamente aquí hay muy poco de punto de vista tecnológico. Mencionó el colega antes que había un problema de costos de seguridad y creo que 40% de costos muertos, digamos, de llevarse no es fácil de tragar. Y ahora que están estos llamados verdes en contra de lo nuclear, evidentemente distorsionan completamente la información respecto a la fuente nuclear. Nadie quiere entender que no existe otra fuente tan poderosa como lo nuclear. Es 1 billón de veces cualquier tipo de otra fuente que quieran. Es decir, es absurdo totalmente insistir sobre algún aspecto que no tiene futuro. Imposible que tenga futuro. La población crece y exponencialmente debe crecer también, o crecerá sin duda, la demanda energética. ¿Dónde lo vamos a sacar? Entonces, en Europa hay dominante 2 aspectos. Primero, la filosofía francesa. No me interesa lo que dice la población, yo le suministro la energía. Y se lo suministra. Están los italianos que declaran que son libres de energía nuclear.
idiotez total porque tienen que importar energía de la Francia. Entonces, no tengo nuclear en mi país, pero sí me aprovecho de los demás. Es decir, es algo contradictorio. Y están los alemanes que dicen que lo van a desmantelar, que lo van a construir, que para acá, que para allá. No pueden hacer otra cosa que, si necesitan energía, tienen que instalar la energía nuclear. No digo que sea fácil, absolutamente no, pero indudablemente mucho más conveniente que cualquier otra fuente de energía que está recomendando, que tiene mayores problemas como consecuencia de la parte ambiental. Entonces en Europa esta, no sé cómo llamarlo, desinformación que polariza a la gente de un lado al otro, pero es muy político, extremadamente político. En contra de la energía nuclear es fácil de hablar porque ha habido errores. Casi todos, o diría todos, fueron errores humanos. El 40% de seguridad de los reactores nucleares, no por el sistema nuclear, es por el manejo, digamos, de la parte de personal. Siempre se puede hacer de manera tal que un reactor nuclear funcione en una forma steady state, en un estacionario. Lo que pasa es que viene a costar mucho más porque tienen que ser diferentes centros que absorban la energía durante las fluctuaciones. En Inglaterra, ¿tiene reactores nucleares? Sí. ¿Tienen el sistema de poder utilizarlo de tal forma que de noche se consume la misma energía que de día? Sí, simplemente lo utilizan para bombear agua a unos 300, 400 metros en una montaña y luego, cuando viene la mañana y necesitan una mayor energía, simplemente utilizan no una variación de reactores nucleares, sino las bombas, digamos, tipo gravitacional de estas turbinas. Significa que sí existen alternativas. ¿Por qué no se hace? Es muy fácil. Cuestiones económicas, políticas y ver quién me da más. Reactores nucleares súper seguros se han demostrado que existen desde 1960. Y ahí está muy bien demostrado que un reactor aproximadamente unos 4 o 5 años funcionó perfectamente bien sin ningún tipo de problema tecnológico o nuclear. ¿Por qué no se lanzaron por ese lado? Muy fácil. No se podía construir bombas con esto o era muy difícil hacerlos. Entonces, hoy en día estamos metidos en este problema, de nuevo política. Entonces, seguimos continuando a razonar en base a errores políticos. Es difícil modificar la mentalidad de la gente. Y en Europa es una consecuencia de todo lo que ha pasado hasta ahora. Sí, o sea, yo ahí añadiría, o sea, podemos clamar todo lo que queramos, ¿no? Pero realmente, o sea, yo soy nuclear de pata negra, como decimos aquí, el jamón bueno es de pata negra, y yo soy nuclear de pata negra no porque sea bueno, sino porque soy viejo. O sea, porque empecé en los años 70 ya, me fui ya a una central nuclear en construcción aquí en España, en Extremadura, en el año 78, 79, y llevo estuve 20 años dirigiendo la central nuclear allá, 2 reactores de 1000 y pico megavatios, y luego pues he estado por el mundo, ¿no? O sea, que soy nuclear, en fin, hasta la médula. Y ahora, ¿qué ocurre? O sea, hay que entender cuál es la mentalidad actual y cómo podemos posicionarnos nosotros, cómo poner en valor la energía nuclear. Y poner en valor no para los que pensamos que la energía nuclear es fantástica, la conocemos, lo vemos, etcétera, sino para el resto de la gente. Porque nosotros, entre nosotros, que a lo mejor somos pronucleares, nos convencemos a nosotros mismos de que es maravilloso, pero lo que tenemos que tratar es de convencer a aquellos que piensan que no. Eso es lo importante. ¿Qué es en este momento los ejes en el desarrollo energético? Hay un eje fundamental que domina, por lo menos en Europa, yo creo que en gran parte del mundo, o en casi todo el mundo, en Europa de una forma tremenda, que es la descarbonización. Es decir, evidentemente es el eje fundamental en el que nos va a dirigir en cantidad de actividades
técnicas, económicas, sociales, etcétera, que es el calentamiento global y la descarbonización. Hay negacionistas que dicen que no, pero el mundo en general está imbuido ya, en este momento ya es algo que está metido en la sociedad, en que hay que luchar contra el cambio climático y, por tanto, hay que ir a una descarbonización de toda la economía. ¿Eso qué significa? Hay muchos campos, pero un campo fundamental para la descarbonización es el campo energético y fundamentalmente de generación eléctrica, en gran parte. Luego está la movilidad, el transporte, la agricultura, la construcción, etcétera, pero un eje fundamental es la generación eléctrica limpia. Cuando digo limpia, no emisora de CO2. Entonces, evidentemente, ¿esto qué significa? Esto ha llevado, y está llevando, y nos va a llevar muchísimo más, a la entrada de una cantidad de fuentes de generación de energía eléctrica, lo que se llama renovable, es decir, aquella que no utiliza ni combustibles fósiles, sino ni otro tipo de combustible, sino utiliza fundamentalmente las condiciones meteorológicas. Fundamentalmente el sol y el viento, la energía eólica y la energía fotovoltaica, con sus múltiples variantes, etcétera. Pero, en fin, esa es una penetración que, nos guste o no nos guste, está entrando y va a entrar todavía muchísimo más. Ahora bien, ¿qué significa? Fundamentalmente lo que hay que hacer es no emitir CO2. Bueno, entonces vamos a coger las fuentes de energía eléctrica que no emiten CO2. Y evidentemente, si tenemos una emergencia global de cambio climático y consideramos que es la mayor amenaza del mundo, como se está diciendo en este momento, incluso durante época de pandemia, se dice, pero esto no es nada con lo que va a ser el cambio climático y el impacto que tendrá. Bien, si estamos en esa emergencia global, ¿a alguien se le ocurre prescindir de una fuente de generación de energía eléctrica que no emita CO2? Cualquiera diría, por supuesto, vamos a coger todas las que no emitan CO2, no vamos a despreciar ninguna. ¿La eólica no emite CO2? No. Bienvenida sea, que venga. ¿La fotovoltaica o la termosolar, esto no emite CO2? No. Bienvenida sea. ¿La hidráulica? No. Bienvenida sea. ¿La nuclear no emite? Bienvenida sea. La gente se desfonda, que no lo entiendo, porque dice, es que no emite CO2, tampoco emite CO2. Por tanto, lo que tenemos que poner en valor es, primero, que la energía nuclear es una energía no emisora de CO2 y, por tanto, previene del calentamiento global, de la emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, del calentamiento global. En España, el otro día acabé el cálculo, la generación nuclear el año pasado, en el 2020, en España, ha evitado la emisión de 20 millones de toneladas de CO2. Bueno, pues eso lo tenemos que poner en valor y repetirlo hasta la saciedad. Y decir, oiga, mire, es que esto es así. Segundo, algo fundamental para el desarrollo es, oiga, mire, tenemos que tener estabilidad en la energía eléctrica. Es decir, todo el mundo, cuando va a coger un avión, está dispuesto mentalmente a que le digan, no, mire, es que va a coger un avión para irse a Londres. Y dice, mire, es que quiero ir a Londres. Y entonces le dicen, ah, muy bien, tenemos vuelos a Londres. Dice, yo es que querría con la compañía fulanita. Y le dicen, ah, no, ese día esa compañía no vuela a Londres. Ah, pues me adapto. ¿Y qué otra compañía? Pues esta compañía. Muy bien. Yo quiero ir a las 11 de la mañana. No, tenemos vuelo a las 10 o a las 12. Ah, pues me adapto, cojo el vuelo de las 10. Es decir, ante la mayoría de las cosas en la vida, la gente se adapta a lo que hay.
En la energía eléctrica no pasa eso. La energía eléctrica se adapta al ciudadano. La expectativa del ciudadano es que todo el tiempo, a todas horas, cuando va a enchufar un aparato en la red eléctrica, haya corriente eléctrica. La expectativa no es, oiga, mire, no, yo quiero corriente, quiero poner la lavadora. Ah, pues mire, la puede poner a las 10 de la mañana hasta las 10:30 y luego, no, la expectativa del ciudadano es que siempre haya. Lo cual quiere decir que un eje fundamental también es la estabilidad de las redes eléctricas. ¿Y quién da esa estabilidad? Y ahí entramos ahora en la discusión. Es decir, la energía eólica, si no hay viento, no produce. La energía solar, si no hay sol, no produce. Cuando hay, producen mucho. Y son maravillosas. Son maravillosas. Ahora bien, tienen que ser complementarias con una energía firme. Una energía que está siempre que se le espera. Y la energía nuclear, por ejemplo, es una de ellas. Es decir, hoy todas las unidades nucleares españolas están al 100% de potencia. Y mañana van a estar al 100% de potencia. Y pasado van a estar todas al 100% de potencia. Y cuando tengamos que recargar combustible dentro de año y medio, en una unidad nuclear, que es lo que dura la carga de combustible en las unidades grandes de 1000 y pico megavatios, año y medio, 2 años, hasta cargar el combustible, lo sabemos con 3 o 4 años de antelación. ¿Qué día vamos a parar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que hay que poner en valor también eso, hay que poner la firmeza y la estabilidad de la red. Las fuentes renovables son maravillosas, pero tienen que desarrollar al mismo tiempo un estocaje. Antes el doctor Laszlo ha comentado cómo se utiliza la energía nuclear, por ejemplo, como energía firme para hacer la reversión de la energía hidráulica en las presas hidráulicas reversibles, para coger por la noche el agua de abajo, volverla a subir arriba y durante el día volver a producir. Entonces, eso es una fuente de estocaje, igual que serán las baterías. Entonces, tenemos que desarrollar no solamente la energía eólica, la energía solar, que está entrando masivamente, pero también el estocaje y la energía firme. Y no solamente eso, el kilovatio hora que se produce, a nosotros nos parece todos iguales, pero no todos son iguales. Hay unos, como por ejemplo, la energía nuclear es una de ellas, o las centrales fósiles también, pero como emiten CO2 las estamos descartando, en cambio la energía nuclear no. ¿Qué ocurre? Que son generaciones inerciales, es decir, tienen grandes rotores que están funcionando y que son fundamentales para mantener los transitorios de disfunción de generación y demanda, por tanto, transitorios de frecuencia. Las fuentes inerciales, la energía síncrona, la energía que tiene unos rotores de 500 toneladas y que, por tanto, ante una pérdida de generación, una pérdida de demanda, responden manteniendo la frecuencia de la red, son fundamentales para el mantenimiento de una red eléctrica. Cosa que las fuentes no inerciales, como puede ser la fotovoltaica o como puede ser la eólica, no lo pueden conseguir. Por tanto, no nos peleemos los diferentes generadores de energía eléctrica. Cojamos lo bueno de todos. Yo la energía eólica me encanta. Que haya un viento. Yo desde pequeñito tenía siempre un, ¿cómo se llaman estas? Como un molinillo. De viento, sí. Un molinillo. Y me encantaba soplarlo y daba vueltas. Es una maravilla. Entonces, si a eso, que da vueltas porque le empuja el viento, le pones un cablecito y un imán y tal, pues generas energía eléctrica. Maravilloso. Joder. Con el agua me pasa igual y tal. Pero es que la energía nuclear tiene unas características también maravillosas. ¿Por qué nos vamos a pelear? Cabemos todos. Uno es la energía firme, la energía de base,
que la daría la nuclear, y otras son las energías más intermitentes con estocaje para poder generar de una forma barata. Fíjese que usted ha dado en un punto importante y quiero destacarlo para la audiencia, ¿no? En función justamente de lo que ha ocurrido en las semanas que han pasado, ¿no? Vimos en el caso español la fuerte tormenta que tuvieron en el caso, digamos, esta Filomena, sí. Filomena, cómo de un día al otro nos cambia, digamos, la dinámica de lo que pudiesen ser este tipo de obtención de energía de las renovables, ¿no? Lo mismo acaba de ocurrir también en Texas. El profesor Miguel justamente tiene a su hermano allá Sí. y vivimos de primera mano ese tema, ¿no? O sea, el tema justamente cuando vemos que el nuclear o la energía nuclear permanece invariante, digamos, sin inconveniente, cuando vemos entonces esta fragilidad en alguna fuente. Entonces, justamente creo que usted ha dado en un punto en el cual estamos en sintonía total en relación a la complementariedad de las diferentes fuentes de producción de energía. Por supuesto. No la competencia, o él, no, quítate tú para ponerme yo, no. Es decir, vamos todos a trabajar de manera alineada. En este sentido, quisiera invitar un poco la discusión al profesor Miguel en relación a la visión de futuro. Profe, en algunos momentos hemos conversado, por ejemplo, incluso más allá de nuestras fronteras, digamos, del planeta Tierra, es decir, está una visión importante de ir a la Luna, de ir a Marte, tenemos ahorita el Perseverance. Un poco ¿cuál es la visión? Ojo, tenemos dos aspectos, ¿no? Puertas adentro en nuestro planeta. Por supuesto, el tema del calentamiento global generará ahora unos cambios dramáticos en relación a lo que pudiese ser el tema climático. Y esto va a traer como consecuencias que pudiésemos tener zonas en donde pudiéramos tener una afectación de la generación de energía por medios renovables. Y la otra es fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo lo ve, profesor Miguel? Y luego conectamos allí con el profesor Ignacio. Bueno, primero que nada, yo acá tengo que mencionar que yo soy el menos experto nuclear que tenemos en el panel. Yo tuve una ligera experiencia, bueno, no ligera, fueron varios años, porque yo siendo estudiante de física, trabajaba en el IBIC parcialmente y era en relación con el reactor nuclear que había en ese momento. De manera que yo en mi formación tuve eso, pero luego por supuesto me separé del área nuclear. Yo soy físico molecular y yo trabajo principalmente con resonancia magnética nuclear, que es el área que manejo, pero ya en estos tiempos no se usa ni siquiera el término nuclear. Pero bueno, yendo al tema de la pregunta de Omar, yo he visto noticias recientes de que están a punto de iniciar las pruebas donde de manera ya casi definitiva va a tener un reactor de fusión nuclear. En vez de reactores de fisión nuclear, que son los típicos para la generación eléctrica, se está pensando en ya adelantar la instalación o la finalización de su instalación de un reactor de fusión nuclear. Que eso tiene otros matices diferentes a la propuesta que existe de generación de energía eléctrica a partir de reactores nucleares en base a elementos de combustible. Y una de las cosas que se pone uno a pensar es qué tan limpia puede ser ese tipo de generación, en el sentido de que la discusión que ha venido hasta el momento sostenida en el día de hoy ha sido de que, bueno, hay unos riesgos involucrados y parte hay que ver que sean limpias las generaciones de energía, y yo estoy de acuerdo que tiene que haber una cobertura sólida y robusta del sistema eléctrico para que pueda en todo momento tenerse la disponibilidad de energía eléctrica, y a la nuclear no le gana a nadie. Pero hay una asociación con la parte de los desechos radioactivos, de los desechos o el manejo de lo que conlleva la energía nuclear, que es la parte de las radiaciones ionizantes que esta produce. Y en el caso de la difusión nuclear también hay desechos, porque eventualmente hay una generación de neutrones y eso eventualmente produce activación de materiales y eventualmente
esos materiales en un momento dado van a venir van a tener que ser desechos porque hay decomisionamiento de sistemas de producción de energía, etc. Entonces, en principio, la visión a futuro ciertamente tiene mucho que ver con el hecho de que haya nuevas tecnologías de generación eléctrica y de alta capacidad, y a mí la única que se me ocurre pudiera ser la fusión nuclear. Pero entre las alternativas que mencionó nuestro invitado, en principio está la fotoeléctrica y está la eólica principalmente, pero hay mucho ruido también ahora, no ruido, hay mucha información ahora en cuanto a generación en base a hidrógeno. Yo tengo dos hijas que trabajan justamente en el área de celdas de combustible y esas producen energía eléctrica por utilización de un proceso en donde el hidrógeno es el actor principal y el contaminante es vapor de agua. Pero esa empresa, para que esa generación funcione, necesita de una empresa que saque el hidrógeno de alguna parte. Y desde el punto de vista eléctrico no es eficiente la generación por hidrólisis. Se puede obtener el hidrógeno a partir del agua, pero la misma hidrólisis, el balance energético no favorece a la hora luego de generarlo, de obtener ese hidrógeno para generación de energía por una celda de combustible. Entonces, en principio, hay una necesidad de que haya una planta que genere hidrógeno. Y esa planta necesita, obviamente, energía. Y esa energía fundamentalmente es de origen eléctrico. Entonces, ahí estamos como la culebra que se muerde la cola, y en cierta forma que es un poco el símbolo de la utopía. Es decir, en principio es posible obtener un sistema no contaminante como podría ser el del hidrógeno, que al fin y al cabo los resultados finales obtener vapor de agua, sacar el hidrógeno a alguna parte y finalmente producir algo que no es contaminante y es muy necesario en el planeta. Pero me pregunto yo, y la energía para producir ese hidrógeno tiene que salir de algún lado. Entonces, a mí me parece lo más natural que sea la que más capacidad tenga de producción, en principio, la que genere porcentualmente la mayor cantidad de energía posible. Un punto que yo quería traer en base a la conversación es, por ejemplo, se mencionó el accidente de Chernóbil, pero y el de Fukushima no fue un error humano, fue una mala localización de un reactor, esencialmente. O sea, un reactor colocado en unas costas de un país donde los terremotos son frecuentes y los tsunamis deben su nombre a ese país. Entonces ellos están, eso fue lo que causó el accidente de Fukushima. Quizás después hubo una manipulación del problema para tratar de hacer el problema lo menor posible para atenuar sus consecuencias, pero donde pudo haber habido error humano, pero el error fundamental fue haberlo construido allí. Entonces mi pregunta va a los expertos, ¿dónde debe construirse un reactor? Porque a la hora de que hay indudablemente decisiones políticas, hay decisiones económicas, pero debe haber decisiones técnicas, no solamente de qué tipo de reactor, sino dónde debe ser colocado. Que tiene que obedecer a que, digamos, a ese margen de seguridad adicional que tiene que ver con que, bueno, no lo vamos a colocar justamente al lado de un volcán, por ejemplo, o no lo vamos a colocar en el caso de zonas donde podemos tener riesgo de tsunami elevado, donde eventualmente el mismo tsunami va a ser el que va a producir una inestabilidad en el reactor y lo que va a producir el accidente. Sí, si me dejáis comentar el tema, voy por partes. En cuanto a la fusión, es maravillosa. O sea, cualquiera que haya estudiado, en fin, física nuclear, la fisión es maravillosa y la fusión todavía es más bonita. Es un matrimonio entre unos núcleos para generar otro más pesado, y ahí aparece una cantidad de energía inmensa, y además son aunque hay evidentemente irradiación neutrónica, etcétera, pero finalmente los productos radiactivos, el principal sería el tritio,
pero lo demás, el impacto sería mucho menor que en los reactores de fisión. Con lo cual, la energía de fusión, maravillosa, apuesto por ello. Lo único que yo empecé siendo un físico idealista, investigador, trabajador, tal, y me metí ya en el mundo de la empresa y ahora tengo una visión más empresarial, ¿no? Más del día a día y práctica. Entonces, yo desde que nací, la fusión estaba en la cabeza de todos, y todos se le ponía a 40 años vista tendremos la fusión. Han pasado 40 años, no tenemos la fusión. Dentro de 40 años no sé si tendremos la fusión, yo creo que sí, yo creo que la tendremos, pero en fin, es algo a medio-largo plazo, en el sentido de que las inversiones primero son gigantescas y segundo el desarrollo es muy complicado, hay que tener en cuenta que tienes que tener un plasma a millones de grados, un confinamiento magnético impresionante, etcétera. Quiero decir que un desafío tecnológico impresionante que espero que en Cadagás, en el ITER, pues tengan éxito y sea maravilloso. Y si es así, que seguramente será así, dentro de años, evidentemente cambiará la situación de la generación eléctrica, porque tendremos una fuente prácticamente inagotable y sin grandes impactos radiológicos, muchos menos que en los reactores de fisión, etcétera, y con combustible que es inagotable. Con lo cual, pues una maravilla. Pero es algo perdón, que desde el punto de vista comercial, empresarial y tal y cual, en este momento no se contempla, salvo, ya digo, las naciones invirtiendo en el ITER, etcétera, etcétera. Yo luego, habías comentado el tema, por ejemplo, del hidrógeno, ¿no? Que ha sacado en el último momento. Efectivamente, el hidrógeno es, en este momento, en Europa, y aquí en España en particular, estamos muy metidos en el tema del hidrógeno, ¿no? Se distingue entre el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. El hidrógeno azul viene obtenido a través de gas natural y es bastante limpio, pero no es absolutamente limpio. Y por eso le llamamos el hidrógeno azul y no el hidrógeno verde. El hidrógeno verde sería el hidrógeno en que se genera con fuentes verdes, es decir, con fuentes no contaminantes, no emisoras de CO2. ¿Qué significa eso? Pues a través de electrólisis, ¿no? Del agua y lo tienes. Pero efectivamente es necesario energía eléctrica para los electrolizadores. ¿Y cómo obtienes esa energía eléctrica? Pues a través de fuentes que ahí, por ejemplo, son maravillosas para eso, las energías renovables, fundamentalmente la eólica y la fotovoltaica, más que nada la fotovoltaica. Por tanto, se están empezando a introducir centros. En este momento hay una inversión, una compañía eléctrica aquí en España invierte ahora, empieza con 1.000 millones de euros en una planta de electrolizadores para generar hidrógeno hibridada con una planta de generación fotovoltaica enorme. Entonces, eso se está empezando en este momento. ¿Cuál es el reto? El reto, como todos, es económico y empresarial. Si no fuera económico, lo tendríamos ya. ¿Qué ocurre? Que el hidrógeno azul generado con gas natural sale a 2 euros el kilo de hidrógeno, más o menos, y en cambio el hidrógeno verde con electrolizadores en este momento sale en torno a 5,5 euros el kilo de hidrógeno. Con lo cual no es competitivo y por tanto, pues en este momento no se puede contar con ello desde el punto de vista real a día de hoy. No quiere decir que con el desarrollo tecnológico la bajada de precios en la instalación de las fotovoltaicas, que está bajando ostensiblemente, no llega a ser competitivo dentro de unos años. Pero estamos hablando de años que todavía 3, 4, 5, 6, 10 años hasta que sea competitivo y tengamos esos precios, ¿no? En este momento no.
En el intermedio, de aquí a la fusión, etcétera, como muy bien antes ha comentado el doctor Laszlo, tenemos los reactores nucleares modulares pequeños, los llamados Small Modular Reactors, ¿no? Reactores pasivos, reactores modulares y por tanto mucho más baratos, ¿no? Y se está en proceso ya, sobre todo en Estados Unidos, de licenciamiento de los nuevos reactores pequeños. Eso sería, es como las casas prefabricadas, salen mucho más baratas, cantidad de componentes, sistemas, los montas ya desde fábrica, el montaje es muy rápido, es pequeñito, son pasivos, casi no necesitan personal, la posibilidad de accidente es mínima, es prácticamente cero, y son pequeñitos y podrían instalarse en muchos países. ¿Cuál es el problema? Antes hablábamos en Venezuela, ¿no? ¿Qué es para montar los reactores actuales que tenemos en Europa, Asia, de 1000 megavatios, 1100, 1400 megavatios? Necesitas una red muy potente, necesitas un consumo muy grande para mantener la estabilidad de la red. Si no, pones un monstruo para alimentar. Entonces, la solución intermedia son esos reactores que pueden ser desde 100 hasta 300 megavatios, baratos, que se pueden montar en redes pequeñas y que serían una fuente importantísima de desarrollo para economías emergentes, con redes más pequeñas y, ya digo, modulares. Entonces, tenemos que ver, ya digo, la situación actual y fundamentalmente nos tenemos que fijar, porque desde el punto de vista científico soluciones hay muchas, desde el punto de vista comercial no tantas, porque muchas no son competitivas. Entonces, tenemos que entrar en el mundo real para determinar cuál puede ser el futuro a corto, medio y largo plazo. Bueno, de verdad que ha sido extraordinario esta conversación, súper provechosa, creo yo. Y además, bueno, vamos a ver ahorita también junto con la audiencia. No sé si hay alguna otra pregunta, profesor Laszlo, profesor Miguel, que queramos compartir acá con el profesor de la Luz, no sé. Yo quería comentar brevemente que el otro eje de la producción de electricidad es la capacidad de poder producir agua. Uno de los problemas graves del futuro es la falta de agua. Entonces, instalar estos reactores modulares probablemente cerca del mar podría producir agua en abundancia a un costo bastante contenido, porque en ese caso no deberíamos variar la potencia del reactor prácticamente a lo largo de diferentes años. Y además, si son modulares, sería muy fácil desmantelarlo, devolverlo a la fábrica, hacer todo, digamos, el mantenimiento y volverlo de nuevo a su sitio. Por lo tanto, la intervención de personal, vamos a llamarlo entrenado, que debe operar el reactor sería mínima, por lo tanto, reducción bastante fuerte también de este sistema de riesgo de daño, digamos, de reactores. Esto es un punto que deberíamos absolutamente insistir. Hoy en día diferentes países sufren por la falta de agua y sabemos muy bien que, digamos, la posibilidad de utilizar fuentes de energía alternas sería sumamente costoso, mucho más costoso que en un reactor nuclear tipo modular. Totalmente de acuerdo, doctor. Bueno, de hecho, hay un movimiento en países árabes, por ejemplo, Jordania estaba muy interesado en los reactores para producir agua. El agua allá es más caro que el vino en España o que el aceite de oliva. Es decir, evidentemente que la gasolina en Venezuela. Esto, ¿por qué? Porque el agua es absolutamente escasa y es una fuente no solamente escasa, sino una fuente de conflicto geopolítico inmenso y, por tanto, esos reactores podrían dar lugar a esa producción de agua potable con desalinizadoras, competitiva para los precios del agua y los conflictos sociales que crea en África, en Oriente Medio, etcétera, etcétera. Por tanto, efectivamente, hay que trabajar en ese sentido.
No, ya sé que estamos muy mal de tiempo, pero no, se me ha olvidado antes comentar el tema de la instalación de reactores en zonas de terremotos, etcétera, ¿no? Que el doctor Miguel ha comentado antes y tal. Bueno, en el caso de Fukushima, yo he tenido la oportunidad de estar en Fukushima justo después del accidente. Estuve allá y estuve viendo cómo está instalado, todos los reactores, etcétera, y todavía era pues, muy al principio, justo después del accidente y refrigerando el reactor pues con agua, con sistemas alternativos, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente Japón no tiene alternativa de instalar centrales nucleares en zonas no sísmicas, porque todo Japón es sísmico y necesitan agua para refrigerar, no tienen ríos caudalosos y por tanto casi todas las centrales están en el mar. En el caso de Fukushima, efectivamente está en el mar, las unidades 1, 2, 3 y 4, porque las 5 y 6 están en el alto, ¿no? Pero las otras sí están muy cercanas al mar. Ahí no solamente hubo un fallo constructivo, hubo un fallo no operativo tampoco, no de error humano, sino de cultura de seguridad. Es decir, que luego se ha evidenciado en los estudios posteriores un cierto fallo de cultura de seguridad. Porque había algunos estudios en los que recomendaban instalar un muro enfrente a la central para el posible tsunami, que hubiera evitado la entrada del mar a la zona del reactor. De hecho, al lado de Fukushima hay otra central que es Sendai, que yo le conocía mucho al director de Sendai y tal, en fin, hablábamos juntos, ¿no? Y ahí sí lo instalaron. Y en Sendai, la altura del mar, en el caso del tsunami, fue mayor que en Fukushima. Sin embargo, no ocurrió absolutamente nada. Y tengo que decir una cosa, que a raíz del accidente de Fukushima, todas las centrales nucleares del mundo, y yo tuve la oportunidad de participar aquí en Europa al mes o algo así, nos reunimos en Bruselas, me acuerdo, para definir lo que se llamó las pruebas de estrés. Entonces, todas las centrales nucleares del mundo hicimos un estudio exhaustivo de accidentes debidos a condiciones externas a la central. Léase terremotos, maremotos, tsunamis, rotura de presas, etcétera, etcétera, inundaciones tremendas. Y a raíz de entonces hemos invertido en cada unidad nuclear cientos de millones de euros para evitar todas esas condiciones. Por ejemplo, los generadores diésel de emergencia se han multiplicado el número y no solamente eso, sino se han dispuesto en elevaciones diferentes para que no ocurran estas situaciones. Se han diseñado equipos enormes, móviles, que llegan a todas las centrales nucleares en el momento de la emergencia y que se pueden conectar y que ya están prepensados, cómo es la conexión, etcétera, sin que tengan que funcionar los equipos de la propia central que hayan podido ser afectados antes. Y cada unidad nuclear, como digo, ha invertido cientos de millones de euros ya en estos temas. O sea, lo quería decir porque la industria nuclear aprende también. Aprende. Sí. Y hemos aprendido y se ha introducido cantidad de mejoras en ese sentido. En fin, quería solamente comentar eso, que no se me escapara un poco este tema. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún mensaje final que usted quiera darnos, sobre todo para acá, para el caso de América Latina? O sea, ya teniendo usted una visión tan general, digamos, del caso europeo, el tema Asia, un poco ¿qué mensaje le transmitiría ahorita a quienes nos están viendo justamente desde Canadá, Argentina? ¿Qué mensaje tenemos aquí para el caso americano? Y con esto vamos cerrando. Si lo ven desde Canadá, Argentina, mandarles un abrazo. Lo primero, porque mi abuela era argentina, de Tandil, nació allá, y entonces también tengo conexiones con Argentina. Y no solamente eso,
sino que he visitado muchas veces la Argentina y conozco las unidades nucleares todas, la de Atucha, conozco todas las Atuchas, todas las unidades de Atucha, conozco Embalse, he estado muchas veces porque la hemos estado además revisando conjuntamente con ellos, y la verdad que el caso argentino es fantástico porque tienen además un desarrollo propio también, tienen unos prototipos, han conseguido montar la última Atucha después de 30 años de estar congelada la construcción, han conseguido ponerla en marcha, que es una maravilla, una central combinada de agua ligera y agua pesada, que es una maravilla, y todo el plantel de la compañía, de NASA, y tal, es fantástico. Ellos apostaron por eso, lo han conseguido, funciona muy bien. En el caso brasileño lo conozco fenomenal también, Angra 1, Angra 2 y la construcción de Angra 3 lo conozco muy bien también. Centrales de otro tipo, pues son centrales Westinghouse, tal, que funcionan maravillosamente. ¿Cuál es la clave? La clave, como hemos comentado antes, yo creo que el doctor Laszlo lo ha comentado, es la formación. Es la formación desde el origen. Tiene que haber gente con conocimiento que empiece desde el origen acompañado. Y la Sociedad Nuclear Internacional acompaña a la gente que quiera seguir adelante. No se puede montar una central nuclear así como así en un país. Primero es necesaria una infraestructura. Y cuando digo infraestructura, primero es una infraestructura de conocimiento. Hay que empezar en las universidades. Hay que establecer programas de energía nuclear, de física nuclear. Tiene que haber un conocimiento. Tiene que haber un desarrollo de un organismo regulador desde el principio, que se forme muy bien, que sepan más incluso casi que los de la central, etcétera, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, de la mano de la comunidad internacional, ir creando infraestructura ya empresarial, fabricación de equipos, etcétera, e irse metiendo poco a poco, primero con contratos bilaterales con otros países, con tecnología de otros sitios también, y empezando desde ahí desarrollar la propia tecnología nacional, ¿no? Pero evidentemente esto es un camino largo, pero que se puede emprender. Claro, yo siempre digo que esto es una carrera, esto es un maratón, ¿no? No, es un esto no es maratón. una carrera de 100 metros. Esto hay que prepararse para el maratón, y para prepararse al maratón, la preparación física es diferente a la que usted tiene cuando va a hacer los 100 metros. Entonces, lo mismo pasa en el caso nuclear. Usain Bolt es una maravilla, pero no corre la maratón. Con la energía nuclear tiene que correr la maratón. Es así, es así. Miren, muchísimas gracias de verdad. Ignacio, vamos allá aquí, de verdad cada uno de ustedes, de verdad muy amable, muy agradecido, doctor Ignacio, de verdad por acompañarnos en la mañana y tarde de hoy, de verdad que encantados de tenerlo aquí, de verdad, bueno, un gusto y un placer, además de, bueno, ya estar empezando esta conexión para luego un segundo programa en algún momento. Fenomenal, yo he encantado de la vida, y si es en Caracas, mejor. Listo, listo, el próximo lo hacemos allí, claro que sí. Estupendo. Todos juntos. Gracias de igual forma, profesor Laszlo, de verdad, gracias por acompañarnos. Un gran placer. Profesor Miguel, de igual forma, de verdad. Igual un placer. Agradecidos con todos ustedes. Cuenta conmigo cuando necesites. Gracias. Estoy despierto aún más. Gracias. Un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Que la pasen. Hasta luego. De igual forma, muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron durante este conversatorio. Por supuesto, vamos a tener aquí el enlace y el vínculo justamente a lo que son las redes sociales del Foro Nuclear, así como también el correo institucional, de manera tal de que ustedes puedan tener también conexiones y por supuesto nos sigan acompañando en una emisión más de su conversatorio latinoamericano de protección radiológica. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, hasta luego. Hasta luego, colega. Gracias, chao, gracias.